¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es María Isabel Sánchez Crisóstomo. Presento en esta ocasión el tema de equilibrio químico, que es parte de la asignatura de transformación de la materia y química del carbono, que se imparte en el tercer semestre del Plan de Estudios de Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comenzaré por definir qué es una reacción química. Este es un proceso termodinámico de transformación de la materia. En este proceso están incluidas los reactivos para la generación de productos y es una reacción que se lleva a cabo de manera dinámica, como ya se mencionó, es termodinámica. ¿Por qué? Porque los reactivos están formando productos, así como los productos también se encuentran formando reactivos. Y es térmico también, ¿por qué? Porque puede consumir o puede liberar energía. Como ya lo mencioné, los reactantes o reactivos estarán generando productos. Y este proceso es un proceso reversible. Sin embargo, existe un momento en el que la generación de reactantes y la generación de productos se va a encontrar en equilibrio. Es decir, la velocidad de producción tanto de reactantes como de productos va a ser exactamente igual. Conociéndose a este proceso como equilibrio químico, y lo definimos como un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. Es decir, si en este punto, en el punto de equilibrio, vamos a ver que la reacción aparentemente ya no se está llevando a cabo. Sin embargo, sí se está llevando a cabo, pero la velocidad de generación de ambos lados de la reacción es exactamente la misma. En esta imagen se observa lo que les comento. Los reactantes generan productos y los productos a su vez generan reactantes. Estas dos condiciones se realizan de manera simultánea hasta la generación del equilibrio, hasta que la velocidad de reacción hacia un lado o hacia el otro sea exactamente igual. Y tenemos que una constante de equilibrio es aquel valor del cociente de la reacción que incluye la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, considerando en este caso, en un caso hipotético, que tendríamos una constante de equilibrio de 5. En este caso, para obtener esta constante de equilibrio, podemos establecer que la concentración de los productos podría ser 10 y la concentración de los reactivos podría ser 2. Entonces, tenemos que la constante como tal es 5. Si estamos hablando de un sistema en equilibrio, obviamente no debemos romper ese equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio tiene que ser siempre 5 para esta reacción hipotética de la que estamos hablando. Si yo realizo o si ocurren cambios a cualquier nivel, puede ser en la concentración tanto de los productos como los reactivos, necesitaré entonces modificar a el otro para que la constante siga siendo, en este caso, 5. Por ejemplo, si ocurre un cambio a nivel de la concentración de productos, en este caso representado como 15, obviamente yo tengo que modificar la concentración de reactivos. ¿Para qué? Para obtener como constante 5. Entonces modifico, aumento la concentración de los reactivos hacia 3, obteniendo como resultado 5. Y por el caso contrario, si existen modificaciones a nivel de reactivos, también estamos viendo un aumento de esta concentración de reactivos. Obviamente, esto estará afectando
a la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificar a nivel de productos. ¿Para qué? Para obtener una vez más la constante de equilibrio 5. Y esta explicación está dada también por el principio de Le Chatelier, el cual establece que si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, éste se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Es decir, si modificamos, por un lado, uno de algún factor que intervienen en una reacción, obviamente estaremos modificando este equilibrio, desplazándolo hacia un lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que modificar entonces hacia el lado contrario. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio. A eso se refiere el principio de Le Chatelier. Entonces vemos que son 4 los factores que se encuentran afectando este equilibrio químico, que son la concentración, la temperatura, la presión y el volumen. En cuanto a la concentración, bueno, estamos hablando de que se modificará la concentración, en este caso, de los reactivos. En una reacción que es A más B, dará C en una reacción reversible. Si modificamos a cualquiera de los reactivos, ya sea A o B, esto influenciará obviamente a la ruptura del equilibrio como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La reacción será dirigida hacia la modificación de los productos. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio que tenía originalmente la reacción. Y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la cual se incluye la fórmula que habíamos visto de la constante de equilibrio, en la cual dijimos que modificamos la concentración de los reactivos. En este caso, modificamos al denominador. Si existe una modificación del denominador o de los reactivos, obviamente estará cambiando la reacción y se dirigirá esta hacia ahora la modificación de los productos, como ya lo mencioné. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio, que es el objetivo que estamos buscando. Es el objetivo del principio de Le Chatelier. ¿Para qué? Para mantener siempre una reacción en equilibrio. Asimismo, si modificamos ahora a la inversa, a la baja, un reactivo, también estaremos afectando a la reacción en general. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Modificar a nivel de reactivos, es decir, la reacción se dirige hacia este lado, hacia el lado izquierdo, que es donde están los reactivos. ¿Para qué? Una vez más, para restablecer el equilibrio. Y si lo vemos con la fórmula de la constante de equilibrio, esta disminución en los reactivos ocasionará que la constante de equilibrio cada vez vaya siendo mayor. Por lo tanto, hay que modificar esta cantidad, como ya lo mencioné, de reactivos para restablecer esta constante de equilibrio. Si hablamos entonces de modificaciones a nivel de productos, estamos hablando del lado derecho de la reacción. En este caso es la misma reacción, A más B dará C en una reacción reversible. Entonces modificamos ahora a los productos. Si modificamos a la alza, tendremos que obviamente la constante de equilibrio va a ser mayor. Entonces, en este caso, la reacción va dirigida hacia modificar a los reactivos. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio. Y si por el caso contrario disminuimos la concentración de los productos, entonces vamos a estar disminuyendo también a la constante de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué tendremos que realizar para mantener el equilibrio? Pues dirigirnos precisamente hacia estos productos.
Eso es en cuanto a la concentración. Ahora bien, en cuanto a la temperatura, tenemos que tener claro un concepto que es la entalpía, que es la magnitud termodinámica que expresa la variación de energía liberada o absorbida por un sistema termodinámico. Si hablamos de energía liberada, estamos hablando de una reacción exotérmica. Y si hablamos de energía absorbida o consumida, estamos hablando de un sistema endotérmico. Y se representa a la entalpía como delta H. En este caso, delta H, si tenemos valores menores, estamos hablando de una reacción exotérmica. Menores de 0, perdón. Y si hablamos de valores mayores a 0, entonces nos referimos a una reacción endotérmica. En la reacción exotérmica quedamos que es aquella en la cual se libera energía o se libera calor. Entonces estamos hablando de que situaremos a delta H, al calor o a la energía, del lado de los productos. Y en el caso de una reacción endotérmica en la que se necesita absorber energía para que esta reacción se lleve a cabo, ubicamos a delta H, al calor o la energía, del lado de los reactivos. Así tenemos que si modificamos en una reacción endotérmica, si modificamos la energía y la aumentamos, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que la reacción entonces se dirija hacia los productos para restablecer este equilibrio. Y si por el contrario se disminuye la energía, bueno, tenemos que actuar sobre los reactivos. ¿Para qué? Para que se produzca el equilibrio en cuanto a la producción de los productos. En una reacción exotérmica en la que quedamos que la delta H es menor a 0, entonces estaremos plasmando dos casos, igual que los anteriores, una disminución de la energía del lado de los productos. Esto me llevará a que a actuar ahora sobre estos productos. La reacción se dirige hacia los productos para restablecer el equilibrio. Una vez más. Ahora bien, si lo que ocurre es que hay aumento de la energía, entonces va a ser necesario incluir más reactivos para la generación del equilibrio. En este caso, la reacción será dirigida entonces, como ya lo mencioné, hacia los reactivos. En cuanto a la presión y volumen, estamos en este caso hablando para gases y para líquidos. Y tenemos un ejemplo, en este caso, la generación de metano y agua a partir de monóxido de carbono e hidrógeno molecular. Entonces, hablamos de que los gases van a estar en equilibrio, estos CO2, el hidrógeno molecular y además de sus productos, que son el metano y el agua, estarían en equilibrio en un sistema cerrado. Ajá. Si nosotros comprimimos o aumentamos la presión, obviamente el volumen va a disminuir y se necesitará actuar sobre esto para restablecer el equilibrio, porque los gases pues no van a estar ahora de la manera en que estaban originalmente. Entonces será necesario actuar sobre la modificación de productos o de reactivos para restablecer este equilibrio que se tenía normalmente. Obviamente, si nosotros aumentamos la presión, estaremos disminuyendo el volumen. Como se ve la diferencia entre estas dos imágenes. Pero si nosotros disminuimos, la presión, ¿qué es lo que estaremos ocasionando? Si disminuimos la presión, entonces aumentaremos el volumen. Entonces quedamos en que si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles.
y si disminuimos la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, el sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. Y los enunciados siguientes corresponden exactamente a lo mismo que los dos primeros, sin embargo, pues es con la adición del volumen. Obviamente el volumen afectará a la presión, entonces si disminuye el volumen de un sistema gaseoso, estamos hablando de que si disminuimos volumen, aumentamos la presión, entonces corresponde al primer enunciado. Entonces se estará desplazando hacia donde haya menor número de moles, hacia donde haya menor número de moles, coincide. Y si aumenta el volumen de un sistema gaseoso en equilibrio, ¿qué pasa si aumenta el volumen? Disminuye la presión. Entonces comparamos, si disminuye la presión, el sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de moles, donde hay mayor número de moles. Y lo vamos a ver a través de la fórmula de la constante de equilibrio. Hay tres casos, tres reacciones diferentes en las cuales se da este cambio en la presión. Y tenemos la primera, es la fórmula de A produce B más C, A más B produce C más D y A más B produce C. Entonces, ¿qué estamos viendo en la primera reacción? Una disociación del reactivo hacia la producción de B más C. Y si nos vamos hacia la fórmula de la constante de equilibrio, podemos ver que esta va a ser afectada por la presión. Esta es exactamente lo mismo que la fórmula que les mostré al inicio sobre la constante de equilibrio. Sin embargo, bueno, al tratarse de gases vamos a estar incluyendo la fracción molar de cada uno de los gases. Entonces tenemos para el primer caso que la fórmula sería la multiplicación de las fracciones molares de los gases B más C, que son los productos, entre las fracciones molares del gas A, que sería el reactivo. Entonces estamos cumpliendo con la fórmula productos, en este caso presión del gas de los productos entre presión del gas de los reactivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la presión va a estar afectando directamente sobre esta fórmula. Tenemos que si aumentamos la presión, obviamente nos estaremos dirigiendo hacia la modificación en cuanto a reactivos. Si la modificamos a la alta y si la disminuimos, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces va a ser el caso contrario. Va a ser necesario dirigirse hacia los productos. En el caso de la siguiente reacción, que es A más B produce C más D, en esta se va a obtener, al realizar la sustitución por la fracción, utilizando la fracción molar del gas, que se va a incluir a la presión en ambas situaciones, tanto en el numerador como en el denominador. Estamos hablando de presión de gas de productos entre presión de gas de reactivos. En ambas tenemos la presencia de la presión y como una está multiplicando y una está dividiendo, entonces se eliminan y tenemos que la presión en este caso, si aumentamos o si disminuimos, no va a tener ningún efecto sobre la alteración del equilibrio químico en esta reacción. Pero si vemos para el tercer caso, en el que A más B da C, entonces sí estará afectando la presión. Sin embargo, la presión queda de manera, si realizamos la sustitución en la fórmula, queda dividiendo, queda en el denominador. Entonces, quedará de la siguiente manera: si aumentamos la presión, en este caso, la reacción se dirigirá hacia los productos. Y si disminuimos la presión, por el contrario, se dirigirá hacia los reactivos. Bueno, eso sería todo.
pues aquí no hay necesidad pues de aprenderse esta tabla, sino más bien de pues entender qué es lo que pasa y por qué se está dando esto. Entonces podremos saber en dónde vamos a modificar, en qué parte vamos a modificar, si entendemos cómo funciona la fórmula de la constante de equilibrio. Entonces dejo aquí algunas referencias por si gustan consultarlas. Espero haya quedado claro el efecto de algunos factores sobre el equilibrio de una reacción química y agradezco su atención. Hasta pronto.